al detalle y estamos aquí en Teleradio América de 3 a 4 de la tarde todos los días de lunes a viernes. Y hoy nosotros tenemos el placer de tener uno de los economistas que le dan brillo a la República Dominicana por su talento. Y este no es un economista de periódico. A él lo buscan los periódicos, lo busca la televisión. Este está formado en las áreas de docencia y en la práctica. Bienvenido, licenciado Antonio Siriaco. Bueno, Abigail, para mí es un placer estar contigo, tanto con Abigail, los dos Abigailes, ¿no? Los Abigailes. Sí, sí, sí. Y nada, estamos aquí a tu disposición. Así es, Abigail. Yo veo lo que está pasando en el mundo y cómo se refleja en el día a día de la República Dominicana. ¿Qué hacer para que la inflación no siga subiendo y los niveles de desigualdad vayan acompañándola? Mira, la pregunta que tú has hecho es muy difícil de responder, porque cuando tú tienes algo que no controlas, te queda muy poco margen para tú sencillamente dar una solución, aunque sí puedes minimizar los efectos, que yo pienso que eso es lo que están haciendo y deben de hacer los gobiernos. Por ejemplo, el tema de Ucrania, y donde hay un choque entre Estados Unidos y Rusia, bueno, eso inmediatamente hace que los precios del petróleo y de todos los combustibles, del gas natural, se incrementen de precio. ¿Por qué? Porque Rusia produce 10.2 millones de barriles de petróleo diario, pero es el principal suplidor de gas natural en Europa. ¿Qué significa eso? Que los precios del petróleo, cuando cualquier situación ocurre allí, que ya Putin dijo que no va a permitir que los Estados Unidos, que la OTAN ponga bases militares, porque si no puede haber una guerra nuclear, entonces ya inmediatamente los precios del petróleo se disparan hacia arriba. La República Dominicana es un importador neto de petróleo. Oye, aquí el 18% de la factura petrolera, de las importaciones es factura petrolera. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando se incrementan los precios de los combustibles, inmediatamente tiene un efecto transversal. ¿Qué el gobierno tiene que hacer? Seguir subsidiando los combustibles. Yo pienso que fue un error del presidente de la República decir aquí, en una entrevista que le hicieron, que no va a seguir subsidiando los precios. ¿Por qué? Bueno, porque al final hay una gobernanza. Al final la realidad es mucho más elocuente que la palabra. Entonces, eso es un elemento que está ahí. ¿Y qué ha ocurrido? Que en los 2 primeros meses los subsidios prácticamente son los mismos que los 2 primeros meses del año pasado. Aunque él no quiera, pero tiene que hacer eso. ¿Por qué? Porque los precios en la República Dominicana, y todos sabemos, oye, están altos. Pero cuando hablamos nosotros de inflación, no es el 8.5% que dice el Banco Central, es la incidencia que tienen la inflación de alimentos en los estratos de bajos recursos, que gastan más del 60% de sus ingresos en comida. ¿Y por cuánto andaría entonces ahí la inflación? Oye, ahí la inflación, la incidencia sobrepasa el 25%. Oiga. Entonces, eso es en los alimentos. Y en los combustibles, ni hablar también. Ahí el peso que tienen los combustibles en la ponderación de la canasta básica también es alta. Los impuestos que tienen los combustibles no son mayores al subsidio que pone el gobierno. Abigail, por cada 100 pesos que tú echas y gastas en gasolina, 37 son impuestos. Entonces el gobierno tiene un margen ahí, pero va a tener entonces que el dilema que si disminuye los impuestos a los combustibles, entonces reduce sus recaudaciones. Bueno, pero Antonio, hay una situación que yo vengo aquí diciendo hace muchos meses y que yo no sé si los economistas como usted me van a contradecir o van a decir que no tengo razón. Yo he dicho que el gobierno se ha beneficiado de la inflación porque un contenedor que pagaba por $1.800 está pagando por 18, por 20 o por 22. Y la materia que viene, la importación que viene en ese contenedor también está pagando mayor impuesto. Entonces yo creo que ahí hay un beneficio muy amplio para el gobierno. Totalmente de acuerdo. El año pasado, por ejemplo, tú escuchabas al director general de aduana diciendo que las recaudaciones por aduana se incrementaron.
Pero eso no era eficiencia, eso era que todos los bienes, los fletes, los costos de importación se incrementaron, entonces los impuestos, cuando tú le fijas impuestos a una base muy grande, tú tienes muchas mayores recaudaciones. ¿Tú sabes cuánto fue el nivel de recaudación el año pasado? Por encima de lo que el gobierno estimó, 63 mil millones de pesos adicionales, que el gobierno recibió adicionalmente por eso que tú acabas de decir. Entonces, lo mismo pasa con los combustibles. Cuando el precio del petróleo sube y aquí aumenta la gasolina, el gobierno se beneficia. Claro. Porque evidentemente el gobierno recibe mucho más recaudación. Entonces lo que yo vengo diciendo aquí, perdóneme, No, eso es yo cierto. tengo mucha razón porque lo vengo diciendo, inclusive se molestó Sí, hace eso unos es verdad. meses el director de aduana con esto, porque yo dije que lo estaban llevando al cielo y que no era eficiencia, que era el aumento en los costos, en los fletes, en la materia prima, lo que lo había hecho eficiente. ¿Por qué el gobierno no coge de esos beneficios extra y comienza a subsidiar una gran cantidad de productos de gran consumo, de primera necesidad? Hay alternativas, Antonio Siriaco. Ustedes, los expertos, pueden recomendárselo al presidente. No, yo pienso que sí hay alternativas para minimizar esos efectos. Por eso yo digo, no para solucionarlo, sino para minimizarlo. Mira, lo primero que hay que seguir apoyando la producción nacional. Lo primero. Para que la oferta no sea escasa en la República Dominicana. Número uno. Yo pienso que hay que fortalecer los programas de provisión de alimentos, grandes mercados populares, aumento de las ventas populares, focalizado y sobre la base de un periodo que no afecte evidentemente el comercio local. Pero también pienso que el gobierno tiene que, hay programas sociales definitivamente que lo cerró, que tienen que restablecerlo o por lo menos ampliarlo. Entonces, todo eso son alternativas. Yo creo también, y lo he propuesto, por ejemplo, tú puedes identificar aquellos insumos que inciden en productos básicos. Por ejemplo, el maíz tiene una alta incidencia en la formación de precios en el pollo. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué el gobierno puede hacer? Puede decretar de forma transitoria una amnistía arancelaria. Si pagaba un 20%, tú puedes decir, mira, durante los próximos 3 meses no pague el 20% de arancel. Para que esos insumos no lleguen caros al productor. Lo mismo puede... Pero ahora mismo el gobierno está financiando la rotulación de miles de tareas para la siembra de maíz a cero costo para el productor. Pero eso es correcto. Pero eso es correcto. Pero ese no es el planteamiento. No. Esa es una ayuda directa al productor. Pero esta es una ayuda directa al consumidor. Al consumidor. ¿Sabes por qué, Abigail? Porque, por ejemplo, hay un componente de la inflación que es importada. Que, ¿cómo tú la controlas? Sencillamente disminuyendo los costos por aduana. Entonces el gobierno puede hacer un sacrificio. Lo mismo puede ocurrir con la harina de trigo, para que el pan no suba. Lo mismo puede ocurrir con la grasa comestible, para que los aceites no suban. Entonces, pero son medidas transitorias, son medidas que tiene que tomar el gobierno. ¿Para qué? Para evitar conflictos de carácter social. Porque al final, Abigail, es la gobernanza. Eso debe estar por encima de todo. Mira como el presidente dijo que no van a haber más subsidios a los combustibles, pero es que la realidad no es esa. Sí. La realidad es mucho más elocuente. Entonces yo pienso que en definitiva esos mecanismos que pueden ser transitorios, pero que minimizan esos costos, entonces hay que aplicarlo. En el caso de los combustibles, en el caso de los combustibles, tú sabes que yo pienso que el gobierno tiene que hacer de forma transitoria que sea un solo comprador o importador de combustible a través de la Refinería Dominicana de Petróleo. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú compras y te haces como único comprador de un producto estratégico, tú puedes establecer economía de escala. Y comprando en volumen, tú puedes conseguir el precio más bajito. Ahora, ¿qué ocurre en la República Dominicana? Que la refinería importan grupos y familias económicas. Muchas veces esas familias compran en bolsa, oye bien, y compran el petróleo a futuro, y lo compran barato. Y como aquí no hay capacidad de almacenamiento, muchos de esos buques andan alrededor del mar, cerca de la costa. Oye, cargado de petróleo comprado barato. Esperando que como toda la semana se cambia de precio y además esperando un incremento de precio a nivel internacional y te lo suben. Y lo venden alta mar. Y lo venden realmente el precio más caro cuando no le salió así. Ahora, si el gobierno en ese sector
se declara temporalmente como único comprador, puede comprar a grandes volúmenes y sabe exactamente a cómo le salió y puede incluso transmitir precios bajos. Todo eso son mecanismos que lo saben los gobiernos y lo pueden hacer. Aquí hay tres empresas públicas que juegan un rol estratégico en el mercado donde operan. La Refinería Dominicana de Petróleo en el mercado de hidrocarburos, el Banco de Reservas en el sector financiero y eso que se está discutiendo que es Punta Catalina. Punta Catalina juega un rol importante en el mercado eléctrico y básicamente la generación. Mira, tú puedes criticar a Punta Catalina por cómo se licitó, pero siempre tuvo en los planes de expansión de todos los gobiernos hacer una planta de un tamaño grande, de costo mínimo, que pueda competir y romper el monopolio que había y que hay en la generación de electricidad. Ahora Punta Catalina es la empresa que produce más barato. Más barato. Entonces, ¿cómo tú vas a establecer un fideicomiso en una empresa que te genera beneficio todos los años, casi 300 millones de dólares, que la que produce al costo más bajito, y cómo entonces tú se la vas a entregar a un grupo de gente? No. A subir los costos. Tú lo que haces es, y lo que debe hacer, constituirla como una empresa de sociedad anónima, como está la refinería, como está el Banco de Reserva, porque tú puedes incluso emitir acciones y siempre mantener la mayoría de las acciones, pero le da participación al sector privado. No es que tú no le des participación al sector privado, pero es que no le entregue un patrimonio que le ha costado tanto a la sociedad dominicana. Entonces, esos son elementos que yo creo y son soluciones que hay que buscarlas. Tú puedes decir, vamos a hacerla temporal, porque esto no va a ser para toda la vida, pero hay que minimizar los efectos de reflejo. Bueno, vamos a pedir la anuencia de nuestro economista invitado, Antonio Siriaco, para una pausa. Luego continuaremos con él. Pausamos.